Askurukipan takanitaki. Askirukipanaya. Askirukipanaya Askirukipanaya yatichiri. Askirukipanaya yatichiri. Waliki, Tallantañani, Aymar, Yatekawimpi. Ya, iniciamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Nairakata, Tañani. Vamos a cantar primero, ¿ya? Takene, micrófono na kantesipjam. Todos enciendan sus micrófonos. Takene, todos. Takene. Walik, Tallantañani. Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, wawi, wari, wawi, awiniri, para, akakoyun, sakayak, akakoyun, ma, ari, wawi, ilhak, asma, ari, wawi, ilhak, asma, imil, wawi, pen, wawa, akama, imil, wawi, pen, wawa, asma, koriniri, peniri, koriniri, wasiski, waliki, takene, ayal taptawa, akaimari te pawimpi saranta pjatamata. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar con el aprendizaje del idioma aymara. Sin antes, vamos a repasar el cuadro fonético, ¿ya? Entonces, estén atentos a cualquiera voy a preguntar ahora, ¿ya? Ya, ahora sí. Bien. A ver, ¿quiénes están? A ver, Juliaca, Erika, Claudia, Colque. Juliaca, Erika, empezamos, repetimos. Empieza, Erika. Erika. A, A, cha, 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 ga, ka, ka, ha, ha, ja. Ok. Un poquito, Erika, hay que repasar lo que es los postvelares, ¿ya? A ver, uno más, a ver. David Mendoza, Gilata David. Allanda. Ya, David, hay que repasar las aspiradas y las explosivas en todo, ¿ya? Entonces no es pa, no, no es así, ¿ya? Es pa, pa, ¿ver? Entonces hay que diferenciar en la pronunciación, ¿ya? Entonces, pa, pa, a ver, uno más, David. No, aspirada. Pa, como F. Pa. A ver, no, Nada. aspirada te falta.
fa, poniendo F, aspirando, fa, soplando. Ja, Hoja les he enseñado, ¿ve? Entonces, por ejemplo, cuando ja. ¿Está dicen bien? pa, ¿no? Pa, no, nada, pa, 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 Ja, ¿no? No es fuerza, sino es soplando, ¿ya? No es sino nada, pa. Luego la explosiva es a, así ja, como haciendo explotar ahí, ¿ya? Todito, en todo es así, ¿no? Ta, ja, ja. Luego, a, ¿no? Cha, cha, a, ca, ja, a, ja, ja, ja. ja y ja. ¿Ya? Van a repasar todos, ¿ya? Es importante la práctica, ¿no? Tienen que dominar los puntos de articulación, ¿ya? Bien, estamos aprendiendo, hemos aprendido saludos, despedidas, cómo se pregunta el nombre. A ver, vamos a hacer nuestra conversación. A ver, Cuyaca Blanca, Ascuruquipan, Cuyaca, Kamisaki, Cuyaca, Kumanso Kunasa, Nayan Sotijaj, Román, Hikisincam, Cuyaca Blanca. Ya, hay que mejorar, me has respondido de la siguiente manera, ¿ya? Y ahora vamos a escribir otras formas de, en segunda, tercera persona vamos a escribir, ¿ya? O estamos en segunda, tercera persona. Por ejemplo, hemos dicho Human, Sutimaj, Ku- Kunasa, ¿no ven? Nuestra pregunta, ¿no ven? Estamos con pronombre interrogativo kuna, que es qué, ¿no ven? Entonces la respuesta, Nayan, Suti, y Blanca me ha respondido Sutimaj, ¿no? Ya, se me fue el internet unos segundos. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, estaba explicando, o estábamos repasando lo que sería, cómo preguntamos el nombre, ¿ven? Entonces, Nayan, un Human Sutimaj Kunas, ¿no? Human Sutimaj Kunasa, ¿no ven? Ahora la respuesta, Nayan Sutijaj, digamos, Roman. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos manejando principalmente lo que son los sufijos posesivos, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí está el sufijo posesivo ja, que es mi, ¿sí? Ahora, aquí también está el sufijo posesivo, sí voy a poner. Aquí significa tú, tu nombre, ¿no ven? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Así preguntamos, ¿no ven? Mi nombre es, ¿no ven? Entonces, mi nombre, aquí está mi nombre. ¿Sí? Entonces, igualito que en castellano, ¿no ve? Entonces no se pueden equivocar eso, ¿ya? Entonces, tiene que practicar, es práctica. Ahora, esto sería una conversación de a dos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Hortensia, ¿qué se llama tu papá? Ah, su papá se convierte en una tercera persona, ¿sí? Entonces, como no hemos aprendido todavía familia, vamos a sustituir por pronombres personales. ¿Cómo se dice él o ella? Giovanna Miranda. Él o ella, ¿cómo se dice?
Julián, ¿qué? ¿Qué? Jupa. Eso. Entonces, jupa significa él o ella. No se tiene que olvidar. Les he dicho que se van a aprender los primeros cuatro, ¿no ve? Pronombres interrogativos, ¿no ve? O personales, ¿no ve? Entonces, vamos a sustituir. En vez de decir juma, vamos a decir jupa, ¿ya? Jupa, jupana, ¿no ve? Jupan, suti. Ahora, yo no puedo decir sutima, ¿no ve? Tu nombre. Tengo que decir su nombre. ¿Cuál sufijo sería? La pa, Sutipa. Exacto. Sutipa. Tutipaj, pa. kunasa. Exactamente. Ahora, como pueden ver, aquí está el sufijo posesivo pa, que es su. Entonces, ¿cuál es su nombre, más o menos? O de él, ¿qué es su nombre? Así, traducción literal, pero siempre hay que interpretar, no es literal la traducción, ¿ya? Aquí está. Entonces, como estamos en tercera persona, yo no puedo decir mi nombre es, o no puedo decir tu nombre es, sino tengo que decir su nombre es, ¿no ven? Entonces, la respuesta también va a ser pan, tutipaj, digamos, Félix, digamos, ¿ya? ¿No ven? Entonces, como se han dado cuenta, cuando estamos en tercera persona, la respuesta, tanto en la pregunta como en la respuesta, manejamos el sufijo pa, que es su. ¿Me dejo entender, Hanati? Kana. Muy bien. Ahora Isa. ustedes se van a inventar, yo les voy a preguntar lo que sé, ustedes se inventan, ¿ya? ¿Ya? Entonces, nuestra conversación llega a ser más o menos así. A ver, ¿quién está? A ver, Grecia Mamani, Cuyacas, Kiuruquipan. Grecia Mamani, Cuyacas, Kiuruquipan. Ya, si no contestan, vamos a sacar. Hay varios que están queriendo ingresar, ¿ya? María Helen Huanca Kisfer, Tasquiruquipan, Cuyacam. Yatichiri, Asqueroquipan, ¿me escucha? Yatichiri. Ahora sí, María, Asquiruquipan, Cuyacam. Asqueroquipan, Yatichiri. Kamisaki, Cuyacam. Waliki, Yatichiri. Kuman Sutimaj, Kunasa. Nayan, Sutija, María Helen. Jupan Sutipaj, Kunasa. Jupan, Sutipa, Gonzalo, Gonzalo, Ya, Waliki, Harurkam, Cuyacam. Carol Yatichiri. Ok, Waliki, Emilce Flores, Asquiruquipan, Cuyacam. Uraktupanay yatichiri. Kamisaki, Cuyacam. Waliki yatichiri. Kuman Sutimaj, Kunasa. Nayan sutiha milsi. Cuyacam, Milce, Jupan Sutipaj, Kunasa. Jupan sutipah Raúl. Waliki, Hikisinkam, Cuyacam. Ikisinkamaya yatichiri. Andrea Jove, Aski Haipukipan, Cuyacam. Aski Pukipanay Yatichiri. Kamisaki, Cuyacam. Waliki, Humasti, Ukakik para Waliki, Cuyaca, Juman Sutimaj, Kunasa. Jupan Sutimaj Porfirio. Juman Sutimaj, Kunasa. Ah,
Nayak sutimaj Andrea. Upan sutipaj kunasa. Jupan sutipaj Porfirio. Walik kikisinkama kuyaka. Hikisinkamaya tichiri. Waliki kuyaka Beatriz Zavala. Askerukipan. Askurukipanay yatichiri. Komisaki kuyaka. Waliki yatichiri humasti. Ukaki para waliki. Man sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Beatriz. Upan sutipaj kunasa. Jupan sutipaj Jorge. Walik kuyak kikisinkama. Hikisinkamay yatichiri. Ok, muy bien. Esto es nuestra conversación. Estoy escribiendo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir aumentando y de hecho estamos aumentando, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Sí? En la clase anterior me decía que cuando nombramos a una persona agregamos el término uwa y en este caso no se usa. Pero podemos agregar, pues, ¿no ve? Hemos dicho cómo se agrega. Por ejemplo, mi nombre es Lidiagua, sería así. En Ajá. este caso, ¿cómo sería? Igual o solamente se dice el nombre nada más. No, igual se agrega. Ah, ya. Ahorita vamos a agregar, ¿ya? Ya, estoy escribiendo la conversación completa, ¿ya? Ya, los puntos suspensivos siempre van a colocar G, la cuyaca, o por nombre pueden decir también, ¿ya? Entonces, hemos dicho es cultural eso, ¿ya? Ahora, lo que preguntaba la compañera en relación al nombre, ¿no? Entonces, en tercera persona igual, ¿no? Entonces, en tercera persona decimos, por ejemplo, ¿no? Jupan, Sutipaj, no sé, Pili, Psu, Gua. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, para agregar wa, porque si agregas, ¿no? Félix wa, no rima, no es, mejor es no decir con wa, solamente decir Félix, me dejo entender. Si van a utilizar el nombre en español, entonces mejor solamente digan Félix, ¿no? Pero si quieren así decir de forma completa, tienen que aimarizar el nombre, me dejo entender, ¿no ve? Entonces, cuando digo aimarizar es fonetizar, o sea, utilizar las palabras que se tienen aimar. Por ejemplo, no tenemos la E, no tenemos la F, ¿no ve? Entonces, ¿cómo aimarizaría? Pilixua, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Upan sutipa pilixua, ¿no ve? Ahí va el wa. ¿Me dejo entender? ¿Queda claro? Fisa yatichiri. ¿Ya? Entonces, eso van a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces no es por colocar, sino ¿Puede ser tiene- otro ejemplo, Yatichiri, por a favor? ver, ¿cómo qué? Porfirio. ¿Ya? Porfirio, ¿no? Entonces, Porfirio, no hay, ¿no ve? No hay ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir? Por, Porfirio, ¿no? Porfirio. Así sería, Porfiriua, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, tiene que ser aimarizada, ¿ya? Para colocar wa. Pero eso es en caso de nombres. Pero va a haber otras palabras que son aimaras, no necesitamos aimarizar, obviamente, ¿no ve? Entonces, solamente utilizamos tal cual está. Vamos a utilizar el wa, ¿ya? Entonces, solamente en caso de los nombres, necesitamos aimarizar, fonetizar, cambiar un poco para poder utilizar el wa, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Yatichiri. ¿Sí?
Una consulta. Había escuchado también el término o la palabra Satawa. Por ejemplo, Jupan Félix Satawa, pero no sé si se puede añadir, o sea, me refiero a Jupan Sutipaj Félix Satawa, así con esas Ya, 4 palabras, o es, podría reemplazar al Sutipaj. no, es otra forma de preguntar. Kumaj kuna satatasa, ¿no? Ya, Roman satatua. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? Es otra forma de preguntar, ¿ya? Es una otra variante, ¿ya? Entonces, sata viene de suti, ¿ya? Satatasa, ¿no? Satatua, ¿no ven? Ah, pero aquí no estoy aimarizando el nombre, porque el wa está yendo con sata, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Sí, Yatichiri. Ya, entonces, si quieren pueden utilizar esta forma de responder, no hay problema, ¿no? Entonces, Kuman sutimaj kunasa, nayak roman satatua, ¿no ve? La respuesta. Exactamente es lo mismo, ¿ya? Bien, hasta aquí con tema de lo que es el kuna, pero el kuna no solamente sirve para hacer preguntas de nombres, ¿ya? Ahora vamos a complementar con otro tipo de preguntas. Estamos con, recuerden, con sufijo o no. Pronombre interrogativo kuna, ¿ya? Pues kuna significa qué, ¿no ve? Ahora, pregunta, acá, ¿qué significa? Esto, Aquí. Esto, esta, ¿no? Acá, kunasa. ¿Qué es esto? Esto es, ¿no ve? Acá, kunasa, ¿ya? Entonces la respuesta va a ser ukaj, ¿no ve? El objeto y terminación wa. Ejemplo, aquí vamos a poner vocabulario, ¿ya? Vocabulario. Vamos a escribir lápiz, el caña, libro, panca, ¿qué más? Conoña, silla, tijuana, mesa. A ver, ¿algún objeto de escritorio más? Computadora, Atamiri, ¿ya? libro puede ser. Ya está, hemos puesto libro. Cuchuña, tijera, ¿Ah? cuchuña, tijera. Ah, ya. ¿Ya? Ya, con esos vamos a aprender. Son 6 palabras, ¿ya? Quelcaña es lápiz, bolígrafo, panca es libro, conuña, silla, tijuana, mesa, atamiri, computadora, cuchuña, tijera, ¿ya? Entonces, anótense ahí. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Acá, unasa, ¿no? La respuesta, ukaj, panca, wa. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, donde está el punto suspensivo, van a colocar el objeto. ¿Me dejo entender? Terminación wa. ¿Ya? Ahora, no solamente vamos a utilizar acá, vamos a utilizar también uka o kaya. ¿Ya? Kaya. Uka, kaya. ¿Ya? Entonces, si digo ukaj kunasa, la respuesta akaj, ¿no ve? Entonces, si aquí es uka, la respuesta aquí va a ser aka. ¿No ve? Si digo kaya, la respuesta también va a ser kaya. ¿Me dejo entender? ¿No ve? Entonces yo no puedo decir aquel que es. Entonces, ustedes también dicen aquel es, ¿no ve? No pueden decir esto es, ¿no ve? No pueden decir. Entonces, si quieren, utilicen la lógica española. ¿Ya? Bien, ¿se ha comprendido o no se ha comprendido? ¿Sí? Profesor, Ok. ¿puede repetir el significado de las palabras caña, panca? Ya, a ver, ¿quién quiere repetir pronombres demostrativos? A ver, Acá, uca y calla, dijo, ¿no? ¿ya?
Ahora, significados en español. Acá, uca, ese, calla, aquel, ¿no? Ok, muy bien. A ver, Cintia Copa, a ver una vez más. Yatichiri. Sí. A ver, ¿cuáles son los pronombres demostrativos? Aka, uka, kaya, kore. Ok, son 4, ¿no ven? De los 4 les he dicho que se aprendan 3, ¿no ve? Acá, que es esto, esta, uka, que sería eso, esa, kaya, aquel, aquello, y kuri, que es más allá, ¿ya? En algún momento vamos a utilizar el kuri, pero por el momento estos 3, ¿ya? Entonces, acá, kunasa, estoy diciendo, ¿esto qué es? ¿No ven? Entonces, por ejemplo, le pregunto a ver, ¿quién está? Esto es ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digo, Marianela, acá kunasa. A ver, Marianela. Pancagua. Eso, ukaj pankawa. ¿Lo ven? A ver, ¿quién está? ¿Quién puede encender su micrófono o cámara y mostrarme algo? A ver. ¿No? Ya, digamos que ahí está, Marianela. No veo nada ahora. Solo se ve tu asiento, creo. Acá, cunata. Ya, ¿qué tienes? Celular. Ya. Ukaj, ¿no ve? Ukaj chililiriwa. Entonces yo no estoy diciendo acá, ¿no ve? Uca, ¿no ve? Porque eso, me dejo entender, ¿no ve? Igualito que en castellano, ¿no? Entonces si yo pregunto esto qué es, ¿no ve? ¿Qué es? Entonces la persona que va a responder, ah, eso es, ¿no ve? Digamos, celular, eso, ¿no ve? Que sería oca, ¿no ve? Eso tienen que tener en cuenta. Ahora, a ver, vamos a hacer la prueba con Kaya. A ver. Uyaka Lidia Mamani, Kaya Kunasa. No veo la imagen. Ya, yo tampoco, solo te estoy mostrando. Tienes Ah, que ya, inventar. solo es imagen. Uca, No, Kaya Kunasa. allá kunasa. Aquí Uca, está, elemento, invéntate cualquiera. allá. Uca, No, 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 pues, panca, ¿por qué? pancagua. A ver, una vez más. Kaya Kunasa. Uca, No, pues, ¿por qué Uka? Kaya, atamiri, wa. Por, a ver, lógica no, española, a ver. Si yo digo aquel que es, ¿cómo sería la respuesta? Curi sería. No, pues, aquel que Calla, es. calla, calla, calla. En español, Calla, a ver, calla, si yo te escoba. pregunto aquel que es, la Ya, respuesta aquel, sería aquel es, lo acá, decimos, repetimos, ¿no ve o no? Tendría que ajá, repetir, no, aquel es de nuevo. Exacto, Calla, porque nunca calla, alcancemos a explicar. calla, calla, pancagua. Kayaj Pankawa. Me dejo entender, Calla, ¿no ve? pancagua. ¿Sí? ¿Sí he entendido? ¿O todavía nada? quizá, Yatichiri. quizá, ya te quiere. Ya, seguimos. A ver, entonces, a ver, se van a inventar cualquiera, ¿ya? A ver, Alexandra Vargas Medina. Ukaj Kunasa. No estás, Alexandra. Yatichiri. Ah, ya, perdón. Ukaj Kunasa. A ver, Alexandra, una vez más. Kakunasa. Ay, no sé, perdón. No estabas atenta. A ver. Mamani Sukso Gladys. Yaka Gladys. Ukaj Kunasa. Uka, No. Yo te pregunto, ¿eso qué es? ¿Cómo me respondes en español? eso es. ¿Qué es eso? No, pues no, eso, ¿por qué? Por ejemplo, supongamos que Alexandra tienes el lápiz, ¿no? Yo digo, ¿eso qué es? ¿Qué me respondes en español? Acá, Esto, Ah, acá, esto. Igualito es en Aymara, ¿no ve? Al revés. Acá es esto. Uca es eso.
Yo te pregunto, ¿eso qué es? Y me tienes que responder, esto es. Entonces, acá, Ya, ¿ve? ¿Me dejo entender? sí, ya voy entendiendo. Ya, a ver, vamos a seguir haciendo la prueba, a ver. Ajá. María profe. pasa pinto, Cuyaca María, Asquiruquipan, Cuyaca María. Ya, estás. Ok. Kayak kunasa, Cuyaca. Kayak, Kilcaña, Ok, Waliki, Cuyaca María. Rosa Oviedo, Cuyaca Rosa. Acá kunasa. Estoy agarrando el libro. Acá kunasa. Ukaj, Pancagua. Ok, muy bien, muy bien. Eddie Ariel Mamani. Ukaj kunasa, Gila. Acá, Atamiriwa, Ok, Yatichiri. Waliki. Cuyaca Beatriz Zavala. Kayak kunasa. Kayak Tiwanawa. Ok, Waliki. Cuyaca Marleni. Acá kunasa. Ukaj, Atamiriwa. ¿Ya? Ukaj Eh, Kelcañawa. Cuyaca Laura Bazán. Kayak kunasa. Kayak Pancagua. Ok, Waliki. Muy bien. Em, ya sabemos con pronombres demostrativos también, ¿ya? Acá, ¿no? Ahora, no solamente igual preguntamos con una estas preguntas básicas, sino preguntamos más cosas. Para eso necesitamos un poco de vocabulario, ¿ya? Entonces ahora vamos a escribir, ¿ya? Taqueñe el cañanem, ¿ya? Vamos a escribir la familia, ¿ya? Entonces vamos a complementar con la familia todo lo demás, ¿ya? Familia en Aymara, Huila, Masi, ¿ya? Ahora para que tengan claro qué significa, Huila, Huila Sangre. es sangre, ¿ya? ¿Ya? Perdón. Y Masi es amigo, compañero, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, Huila Masi es como hermano de sangre, amigo de sangre, así más o menos, ¿no? Entonces, eso es la familia. No hay una palabra exacta, entonces se ha tratado de hacer que la unión de estas palabras signifique lo que es la familia, ¿ya? Vamos a hacer los más elementales, luego vamos a complementar en la siguiente clase con otros miembros, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por papá, ¿ya? Entonces hemos dicho tata, ¿no? También podemos decir auki, va a significar papá, ¿ya? Y mamá o taika va a significar mamá, ¿ya? Ahora, este tata también puede significar como un señor, ¿ya? Entonces siempre va a depender del contexto, es también como una señora, ¿no? Entonces, eso van a tener en cuenta. Por ejemplo, no sé, waliko tata, ¿no? ¿Sí? Entonces, no está diciendo papá, ¿no? Entonces, hay que ver siempre el contexto, ¿ya? Ahora, el auki también puede significar viejo, ¿ya? Viejo. Esto también puede significar vieja, ¿ya? Entonces, siempre de acuerdo al contexto, ¿ya? Ahora, hijo, hija, en este caso, hijo, ah, yoka, ¿no? Eso es hijo. Hija, pucha, ¿ya? Esto es hija, ¿ya? Yoka, pucha, ¿no? Hija. Ahora vamos a ver hermano, hermana. Hermano se dice gila o gilata. Cualquiera de los dos va a significar hermano. Ahora,
Cuyaca o Lulu o Luluku va a significar hermana. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta, no solamente significa hermano, también va a significar primo. Aquí también va a significar prima. ¿Ya? Primo, prima. Ahora vamos a complementar con abuelos, ¿ya? Achila, acha, achachila va a significar abuelo. Awichu, o algunos esto manejan con awicha, ¿no? Awichu, awicha, va a significar abuela, ¿ya? Por el momento, solamente estos, 1, 2, 3, 4, estos 8, ¿ya? Se van a aprender por el momento. Ahora vamos a volver con los nombres, ¿ya? Con los nombres. Ahora, recuerda, ¿no ven? Entonces, hemos dicho en primera y segunda persona sería, ¿no? Human, Sutimaj, Unasa, ¿no ven? Nayan, Sutijaj, a ver, voy a irme así. Ruma, Nua, ¿ya? Tercera persona hemos dicho, ¿no? Upan, Sutipaj, Unasa, ¿no? Digo, Upan, Sutipaj, Mariua, ¿ya? Mar- Mar- Así sería, ¿no? Mariua, ¿sí? Ahí está. Ahora, exactamente esto, vamos a trabajar con esta familia, ¿ya? Con lo que hemos visto ahorita, ¿ya? Con esto vamos a ver. Entonces, en vez de decir jupa, ahora ya sabemos, ¿no ve? ¿Cómo se dice, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer una pequeña variación además, ¿no? En vez de decir jupa, voy a decir tata, por ejemplo, ¿no? Tata es papá, ¿no ve? Tatama. ¿Qué significaría tatama? Nombre. Un nombre. Papá. ¿Dónde está el Mi nombre? papá, mi Tu papá. Tu papá, Papá, tu sí. papá. Papá, Papá. Ma, Papá. tú, ¿ve? tú. Tatamana. Ahora, ¿qué significa? Nuestro papá. Tu papá. Ah, De De tu tu papá. papá. De De tu tu papá. papá. papá, este hemos dicho de o va a significar en, ¿no ¿ve? Ujú. Cate. Mira que está N con elisión vocálica, ¿no? Tatamán, de tu papá, significa esto, ¿ya? Además, hemos dicho, dos sufijos posesivos juntos no pueden ir. No puede decir, pues, mi y tú, ¿no ve? No, 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 no va, ¿ya? Entonces, esto significa de tu papá, ¿no ve? En este caso, he reemplazado el jupana, ¿ya? Ahora pongo sutipaj, sutipaj, kunasa. ¿Qué significa? A ver, interpretación de esto. Es el nombre. ¿Cuál es el nombre ¿Cuál de es tu el papá? nombre de tu De papá? tu papá, Oh, ¿cuál es su nombre? muy ¿Qué es su bien. nombre? Entonces yo digo, ¿no? Tatahana. ¿Qué significa tatahana? De mi papá. De mi papá. De mi papá. Eso, De mi papá. de mi papá. Tatahan, sutipaj, trisua. ¿Ya? Entonces, como se han dado cuenta, aquí hemos hecho una pequeña variación en el sujeto, ya tanto en la pregunta como en la respuesta. Hemos agregado el sufijo posesivo, ¿no? Además del sufijo na. Hay aquí una edición vocálica aquí, ¿ya? Ya, aquí está el de, ¿no ve? Aquí hemos agregado el sufijo posesivo. Tataman sutipaj kunasa, tatahan sutipaj andresua. ¿No ve? Mamaman. Entonces simplemente ya van a reemplazar este sujeto, ¿no? Puede ser cualquiera. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué se llama tu abuelo, no? Digo, Achilaman sutipaj kunasa. Achilahan sutipaj Manuel. ¿Ve? Awichuman sutipaj kunasa. Awichuhan sutipaj Micaela. No sé, Gilaman sutipaj kunasa. Gilahan sutipaj Ramirua. ¿Ve? Culiacaman sutipaj kunasa. Culiacajan sutipaj Elvirawa. No sé,
puchaman sutipaj kunasa, puchahan sutipaj samantawa. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Sí? ¿Quedó claro? Quizá. Ya, hacemos la prueba. Ahora, si no tienen hermano, hermana, abuelo, invéntense, ¿no? Abuelo deben tener todos, ¿no? Es posiblemente algunos no tienen hermano, hermana, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si no, si les pregunto algo que tal vez les moleste, simplemente se inventan cualquier cosa, ¿ya? Que ya tengo malas experiencias en preguntar también tema de familia, ¿ya? Bien, a ver. Shirley Profesor, Corani. antes de que Sí. empiece, profesor, la pregunta, por ejemplo, dijiste Tamán, Sutipá, Kunasa. Ujú. Tataján, ¿es Tataján o es Tatajani, Tatajana? Ay, no, me perdí ahí, doctor. Ya. Exactamente lo mismo, ¿no ven? Entonces solamente hemos repetido, hemos cambiado, por ejemplo, ¿no ven? Digo, tataja, mi papá, ¿no ven? Na, ¿no? Tatajana, sutipaja, Bien, antrisua, ¿ya? bien. Gracias, Ahora, profesor. aquí simplemente estamos trabajando con edición vocálica, que entonces aquí estamos quitando la A y aquí estamos quitando la A. Y la última A lo estamos manteniendo. ¿Me Ya. dejo entender? Sí, sí, ya entendí. ¿Ya? Ahora, tema de ediciones, vamos más adelante, vamos a abordar, vamos a hacer un debate, ¿ya? Hay dos corrientes. Hay una corriente que dice que hay que escribir con todas las vocales, ya completo, ¿no? Así, ¿sí? Pero hay otra corriente, la cual dice, no, 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 hay que hacer edición vocálica. Y en esa corriente estoy yo, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque hay palabras que sí o sí tienen que tener edición vocálica porque de lo contrario no se comprende, ¿ya? Entonces, ¿uniformamos o qué hacemos? ¿No ven? Entonces, más adelante les voy a demostrar cómo ustedes ahí tienen la posibilidad de adoptar, digamos, cuál, ¿no? Si escriben con elición o sin elición, ¿ya? Pero más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Bien, hasta aquí está claro, ¿no ven? ¿Sí he entendido, no ven? Ya, a ver, ¿con quién quería empezar ya? Shirley Corani, Askurukipan Kuyaka, Askirukipanaya tichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan Sutipá. Nayan sutija shirley satadu. Waliki Kuyaka Shirley, Mamaman Sutipaj Kunasa, Mamos, mamamos, mamamos. Mamahan sutipaj Olgawa. Tataman Sutipaj Kunasa, Tatahan sutipaj Arturawa. Achilaman Sutipaj Kunasa, Em, mm, Achilahan sutipaj Marco. Waliki Kishinkam Kuyaka Shirley, Hikisinkamay yatichiri. Waliki Kuyaka Ana Gabriela Mamani, Askurukipan Kuyaka, Askirukipana yatichiri. Kamisaki Kuyaka, Waliki yatichiri humasti. Ukakik Parak, Walikis Kuyaka, Kuyaka, Human Sutimaj Kunasa, Nayan sutija Gabriela Agua. Waliki Hilaman Sutipaj Kunasa, Hilahan sutipaj Edwin Satawa. Waliki Kuyakaman Sutipasti, Kulyakahan sutipaj Husipawa. Waliki Kuyaka, Tarurkam Kuyakam. Harurkama yatichiri hikisinkama. Waliki, waliki. Bien, ahora algo, ¿no? Por ejemplo, pregunto y digo, ¿no? Tataman sutipaj kunasa. Me dicen tatahan sutipaj, digamos, Félix. Mamaman sutipaj kunasa. Mamahan sutipaj, digamos, Josefín. Hilaman sutipaj, ¿no? Para no estar volviendo a repetir una y otra vez la pregunta, vamos a recurrir al recurso isti. ¿Qué significaba el isti? Y Pero en pregunta, obviamente, así solito no significa nada, ¿no? Sí o sí tiene que estar con una palabra raíz, ¿no ve? Entonces, en vez de decir tataman sutipaj kunasa y volver a repetir mamaman sutipaj kunasa, entonces simplemente mamá, mana, ¿no ve? Mamamansti, perdón, mamamansti. Esto exactamente hace referencia a la anterior pregunta. ¿Me dejo entender?
Entonces aquí sería y de tu mamá, aquí está de, ¿no ve? Y de tu mamá, ¿no? Mamahan sutipaj Lorenzawa, ¿no ve? Hilamansti, hilahan sutipaj Ramirua. Kuyaka mansti, kuyakahan sutipaj Ilvirawa. ¿No ve? Achilaman, se pueden utilizar. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido? Quizá. Muy bien. Sí, sí. Hasta aquí van a repasar, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, aquí en la conversación inicial que hemos escrito hace un momento, van a complementar de la familia, ¿ya? Luego ya vamos a complementar toda la familia y también ya vamos a trabajar con otros pronombres interrogativos. ¿Alguna pregunta, Una duda pregunta, hasta ahora? una pregunta, Yatichiri. Donde Sí, dice el último ejemplo, mamá, mamá, sí, ahí ya no se no le entendí la de segunda parte, sufijo la ma. última parte. Se ha cortado. ¿Alguien ha escuchado? En el ejemplo, pregunto donde dice mamá, mamá, si ya no se agrega el sufijo ma ahí. Mamá, ya, mamánstins, ¿no? Ah, sí, está bien aquí, con sufijo. Perdón, error. Muy bien. Mamá, ¿no ve? Este sería tu mamá, ¿no ve? Mamá mansti, tata mansti, gila mansti, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Sí, Mm. aquí faltaba el sufijo man. ¿Ya? ¿Está claro? Yatichiri, ¿dónde va el acento en las palabras aymaras? No lleva acento las palabras aymaras. En vez del acento, ¿qué hemos dicho que utilizamos? Alargamiento vocálico. Alargamiento Alargamiento vocal. vocálico. ¿Ya? Me Pero... refiero a la fuerza de voz de las sílabas, si hay una fuerza en la penúltima Ya. sílaba o en la última. Y hemos dicho que no, ¿no ve? Hemos dicho, los otros idiomas son así, hemos dicho, ¿no ve? Así se habla los otros idiomas. El aymara se habla Apiñar. así, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, cuando hay cortes o alargamientos o vocálicos o fuerzas vocales, utilizamos el ja para suavizar, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, tatama, a ver, sutipa, ¿no? Tataman, sutipa, kunasa, ¿no? Entonces aquí le da fuerza al vocal, ¿no? Entonces, así un corte, ¿no? Entonces, en vez de decir tataman, sutipa, ¿no? Kunasa, digo tataman, sutipaj, ¿no? Ya lo he suavizado. ¿Ya? Entonces, no hay fuerzas de vocales en Aymara, ¿ya? Entonces, es un lenguaje así, llano, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces a repasar se dijo lo que es el idioma aymara, ¿ya? Este domingo hay un evento en Desaguadero. Los que quieran participar, es libre la participación. Es un encuentro de personas que de alguna forma promueven el idioma aymara a partir de las redes u otras formas, ¿ya? Entonces, posiblemente el domingo o el sábado o el lunes voy a estar en Puno, los voy a comunicar, ¿ya? Entonces, como estoy en Desaguadero, puedo pasar a Puno o puedo ir antes. Entonces, hasta mañana en la mañana los voy a comunicar. Tema del viaje a Perú, a Tacna y todo eso, ¿ya? Entonces, va a ser este fin de semana o en la siguiente fin de semana. ¿Listo? Walik, Hilanak, Culiacanak, Taquene, Chacuchi, Tucuey, Maestro, Taque, el Jaimito, evento ya. en Desaguadero, ¿dónde será el No tengo lugar, mucha maestro? información, sin embargo, por ejemplo, en tema de Bolivia hay una pequeña reunión previa a las 11 de la mañana, ¿no? Luego de las 11, a ver, les voy a mandar la invitación o les voy a mostrar. Entonces, esto es la invitación. Eh, ¿Logran ver? Entonces, aquí está el mes, a quién se ha dirigido, Hawitao, invitación, no dice nada más. Ah, aquí está tipo programa, aquí está a las 11 en reunión Desaguadero en San Pedro, Sutín, Chacán, es la Plaza San Pedro, es lado boliviano, ¿ya? 11:30, ya es presentación, uno por uno, igual a las en Desaguadero, ¿no?
A las 12 es Aptapi, ¿no? A las 12:30 Desaguadero. Ya, a las 12:30 seguramente van a grabar TikToks, no sé, ¿no? Ah, no, recién a las 1:30 es la grabación. Aquí es tipo de conversatorio, ¿ya? A las 3, Tucuacuyo, ¿no? La terminación. Entonces supongo que por aquí está el encuentro. O sea, no, es un evento, es un encuentro más que un evento, ¿ya? Entonces no hay disertantes, no hay nada. Entonces, seguramente cada quien va a plantearnos unos 2, 3 minutos algunas actividades que se puede hacer para fortalecer el idioma aymara, ¿ya? Nada más, ¿ya? Bien, entonces ahora sí terminamos. Ya saben, los de Puno, los de Tacna, estén atentos al comunicado en el grupo y en plataforma, ¿ya? Walik, tu cuenta que mañana, ¿ya? Sí, Cantamos Profesor, todos. una pregunta. Sí, una pregunta, por favor. Mire, parece que se ha bloqueado, no puedo entrar a la página, se me ha bloqueado, dice conéctese con su administrador, me dice. No sé si me podría dar el pase, no puedo entrar tengo usuario, pero como me olvidé la clave y he estado probando, entonces ya me ha bloqueado, ya no puedo ingresar. Por créese favor, otra cuenta. Yo no tengo acceso a eso. Con crear otra otra cuenta. correo, créese otra cuenta, ¿ya? Y de Por ahí eso usted la recomendación me va, era que se anoten bien sus contraseñas, ¿no ven? sí, me olvidó. Ya, ¿Ya? gracias. Profesor, una pregunta. Sí. Usted ha indicado que va a viajar a Tacna. Yo trabajo en Ancash, Perú, que está pero lejísimo de Tacna. ¿Podría ir un amigo a recoger ahí en Claro que Tacna sí, es el un libro? libro, no es Ya. Ah, ya, puede ir necesario que cualquier esté. persona. Ya, Sí, cualquier gracias. persona. ¿Ya? Walik, ¿cómo taqini micrófono? Maestro, disculpe, para Puno, disculpe, maestro, buenos días. Para Puno, ¿cuándo? Por eso les voy a confirmar hasta mañana, ¿no ven? Gracias. Ya, taqini. Cantamos. Maya paya kimsa. Aqila hawkinuya. Aqila Hikisinkam taqini, hikisinkama.